Todos conocemos la imagen. Jesús, al borde de un camino polvoriento, escupiendo en el suelo y haciendo una pasta de barro para ungir los ojos de un hombre ciego de nacimiento. Durante siglos hemos interpretado esta escena como un acto de fe rústico, un momento en el que el Maestro usó los elementos más simples de la tierra para realizar un milagro extraordinario. Vemos la sencillez, la humildad, quizás incluso una demostración de que la sanidad puede venir de las fuentes más inesperadas. Pero, ¿y si esta interpretación, aunque hermosa, está perdiendo el punto principal? ¿Y si el barro no fuera el remedio, sino el mensaje? Imagina por un instante que la elección deliberada de escupir, de amasar la tierra y de crear lodo en pleno sábado no fue un acto de conveniencia, sino un acto calculado, una performance teológica diseñada para sacudir los cimientos de la élite religiosa de Israel. ¿Y si el verdadero milagro no estuviera solo en la restauración de la vista, sino en la audaz declaración que Jesús estaba haciendo con sus propias manos? Esto nos lleva a un misterio profundo, una pregunta que rara vez nos hacemos. ¿Por qué Jesús, el mismo hombre que sanó a leprosos con un simple toque, que calmó la tempestad con una orden y que resucitó a Lázaro de entre los muertos con una sola palabra, recurriría a un método tan terrenal, tan físico y francamente tan sucio? Piénsalo, él tenía el poder de simplemente decir, ve, y los ojos del hombre se habrían abierto. Sin embargo, eligió un proceso que involucraba su propia saliva y el polvo del suelo. ¿Qué había en ese método que era tan crucial para ese momento específico? ¿Qué contenía esa mezcla de tierra y saliva que una palabra de autoridad no poseía? El misterio no reside en la capacidad de Jesús para sanar, eso ya había sido establecido. El verdadero enigma está en el método, un método que parece tan innecesariamente complicado y que esconde una verdad impactante sobre su identidad y su misión. La urgencia de este misterio se intensifica cuando observamos la reacción que provocó. Este milagro específico, más que tantos otros, desató una furia sin precedentes entre los fariseos. No fue solo una curación en sábado lo que los irritó. Fue algo mucho más profundo. Este acto llevó a un interrogatorio formal, una investigación casi judicial que puso al hombre sanado y a sus padres bajo una inmensa presión. ¿Por qué tanto escrutinio? ¿Por qué esta curación, realizada con barro, fue considerada una amenaza tan directa a su sistema de creencias y autoridad? La respuesta de ellos revela que entendieron el mensaje oculto en el barro, aunque lo odiaran. No vieron solo a un sanador quebrantando sus reglas. Vieron a un hombre reclamando un poder que pertenecía únicamente a Dios. Y es desentrañando el simbolismo detrás de este acto que entenderemos por qué un poco de lodo pudo causar una crisis teológica. O que vamos a desvelar hoy no es solo una curiosidad teológica. Es una llave que abre una nueva dimensión del Evangelio de Juan y de la misión de Jesús. Si eres un apasionado por ir más allá de la superficie, por desenterrar las verdades que se esconden bajo las narrativas que creemos conocer también, entonces estás en el lugar correcto. Este canal está dedicado a quitar el velo de la tradición para revelar lo que el texto bíblico realmente dice. Y la historia del ciego sanado con barro es uno de los secretos más fascinantes y mal entendidos de todos. Por eso, si estás listo para este viaje de descubrimiento, te pido que demuestres tu apoyo ahora mismo. Dale un me gusta a este video para que más personas puedan encontrar este mensaje. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones bíblicas. Y, mientras lo haces, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es una alegría saber hasta dónde nos conecta la búsqueda de la verdad. Para entender la magnitud de lo que Jesús hizo, necesitamos transportarnos a la
Jerusalén del primer siglo. Imagina las calles de piedra, el aire vibrante con oraciones y la sombra imponente del templo. Sobre todo, siente la atmósfera del sábado, el Shabbat. Este no era solo un día de descanso, era el pilar de la identidad judía, una señal del pacto con Dios, gobernado por un sistema de reglas increíblemente complejo y detallado. Para la élite religiosa, especialmente los fariseos, la santidad del sábado estaba guardada por una muralla de tradiciones orales. Cada acción, por más trivial que pareciera, era medida contra esa ley. Caminar una cierta distancia, cargar un objeto, encender una llama, todo estaba legislado. Es en este escenario de vigilancia religiosa y devoción intensa que Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento y decide realizar uno de sus milagros más provocadores. No eligió un lugar privado o un momento discreto. Actuó a la vista de todos, en el día más sagrado de la semana. El corazón de esta tensión legal era la tradición oral de los fariseos, que más tarde sería codificada en la Mishnah. Esta tradición listaba 39 categorías principales de trabajo, melakot, prohibidas en sábado. Estas no eran sugerencias, sino prohibiciones absolutas, y violarlas era una ofensa gravísima. Entre actividades como cosechar, moler y cocinar, una era particularmente relevante para nuestra historia: la prohibición de amasar. Esta regla se aplicaba a cualquier acto de combinar un sólido con un líquido para crear una pasta o masa. Al tesirol, escupir en el suelo y hacer barro, Jesús no estaba simplemente siendo poco ortodoxo. A los ojos de cualquier fariseo que lo observara, él estaba deliberada e inequívocamente trabajando en sábado. Estaba realizando un acto de creación en miniatura, violando directamente una de las reglas más fundamentales que ellos usaban para definir la santidad, lo que convertía su acción no en un acto de misericordia, sino en un acto de rebelión. Ahora, mira al hombre en el centro de todo esto. Él no era alguien que había perdido la vista, nació ciego. En la teología de la época, una aflicción como esa no era vista como una simple tragedia médica, sino como una señal visible de pecado. La pregunta hecha por los propios discípulos a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?, refleja la creencia predominante. Este hombre vivía bajo una doble oscuridad: la ausencia física de luz y la pesada carga de la vergüenza social y espiritual. Era un paria, un cartel viviente del juicio divino. Para él, la sanidad no solo significaría ver el mundo por primera vez, sino también la liberación de una vida entera de condenación. Es precisamente para este hombre el caso más desesperado y teológicamente complicado que Jesús elige usar el método más controvertido. Después de formar el barro y aplicarlo en los ojos del hombre, Jesús no completa el milagro allí mismo. Le da una orden extraña y específica: ve, lávate en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé no era un lugar aleatorio. Ubicado en la parte sur de la ciudad de David, era una de las principales fuentes de agua de Jerusalén, alimentado por las aguas del manantial de Gihón a través del túnel de Ezequías. Era un lugar público, un punto de encuentro conocido por todos los habitantes de la ciudad. Al enviar al hombre allí, Jesús estaba transformando un acto personal de sanidad en una procesión pública. El hombre, con el rostro cubierto de lodo, tendría que navegar por las calles de la ciudad, convirtiéndose en un espectáculo y un testimonio ambulante antes incluso de que su sanidad se consumara. La elección del lugar era tan intencional como la elección del barro. Y aquí, todos los elementos se unen para profundizar la paradoja y aumentar la tensión. Tenemos un poder divino que puede sanar con un soplo, pero que opta por un método que la ley religiosa define como trabajo ilegal.
Tenemos el día más sagrado de la semana siendo el escenario para esta violación deliberada. Tenemos a un hombre considerado un pecador maldito, siendo utilizado como pieza central en este drama teológico. Y finalmente tenemos un viaje público a un estanque cuyo propio nombre lleva un significado profético oculto. Nada de esto es coincidencia. ¿Por qué conectar el acto de amasar, la condición de un ciego de nacimiento y un estanque llamado enviado? Jesús estaba tejiendo un tapiz de símbolos ante los ojos de todos, forzando una pregunta que resonaría por los pasillos del templo. ¿Es Él un transgresor de la ley o es Él la fuente misma de la ley? Y aquí, en este punto de máxima tensión, la verdad detrás del método de Jesús se revela de forma explosiva. Prepárate, porque lo que voy a decir ahora lo cambia todo. Jesús usó el barro no como un acto de sanidad, sino como un acto deliberado y simbólico de creación. Al mezclar el polvo de la tierra con su propio aliento de vida en forma de saliva y al moldear esa sustancia sobre los ojos sin visión del hombre, Él no estaba simplemente reparando un órgano defectuoso. Estaba escenificando en carne y hueso el momento exacto de Génesis 2, versículo 7, cuando Dios mismo formó al primer hombre del polvo de la tierra. Fue una declaración pública, innegable y visual de que Él, Jesús de Nazaret, era el mismo Dios creador del principio, poseyendo la autoridad no solo para sanar, sino para rehacer al hombre. Para la élite religiosa, esto trascendía el quebrantamiento de una regla del sábado. Era la blasfemia suprema. Un hombre de pie ante ellos, reclamando para sí el poder más exclusivo de Yahweh, el poder de crear. La prueba más fundamental de nuestra tesis está en el lenguaje y el simbolismo del propio material elegido. El acto de Dios en Génesis 2:7, formando a Adán, utiliza la expresión del polvo de la tierra. En hebreo, la palabra para polvo es afar. Al agacharse y usar el polvo del suelo, Jesús estaba haciendo una conexión lingüística y teológica directa con el momento de la creación de la humanidad. Se estaba posicionando como el alfarero divino, un tema que resuena en todo el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículo 6, transmite la palabra de Dios. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. El barro en los ojos del ciego no era un ungüento, era la firma del Creador, un recordatorio de que aquel que formó al hombre al principio tenía el poder de reformarlo allí mismo, en ese instante. La segunda capa de evidencia, tan poderosa como la primera, está en la orden de Jesús de que el hombre se lavara en el estanque de Siloé. El nombre Siloé no fue un detalle geográfico accidental. Fue una pieza central del mensaje, derivado de la palabra hebrea Shiloach. Su significado es enviado. Ahora piensa en el Evangelio de Juan, donde se narra esta historia. ¿Cuál es una de las maneras más recurrentes que Jesús usa para describirse a sí mismo? Él es aquel que fue enviado por el Padre. La simbología es impresionante. Jesús, el enviado de Dios, envía a un hombre a lavarse en el estanque llamado enviado, como una señal profética de que la sanidad completa, la nueva visión y la purificación solo pueden encontrarse a través de la obediencia y la fe en el verdadero enviado celestial, Cristo mismo. El lugar de la sanidad apuntaba directamente a la identidad del sanador. Durante siglos, los escépticos podrían haber descartado lugares como el estanque de Siloé como meras invenciones legendarias. Sin embargo, en 2004, la historia bíblica encontró una validación espectacular en el mundo real.
Durante obras de reparación en una tubería de alcantarillado en la ciudad de Jerusalén, los arqueólogos desenterraron una serie de escalones de piedra. A medida que la excavación continuaba, se dieron cuenta de que habían encontrado el estanque de Siloé del primer siglo, exactamente donde la Biblia lo describía. Este descubrimiento no solo silenció a los críticos, sino que también añadió una capa de veracidad histórica y tangible a la narrativa de Juan. El estanque donde el ciego lavó el barro de sus ojos no era un lugar mítico, era un lugar real, de piedra y agua, testigo silencioso del poder creador de Jesús. La arqueología, en este caso, sirve como un poderoso eco de la verdad bíblica, mostrando que la fe se basa en eventos que ocurrieron en tiempo y espacio reales. Las propias palabras de Jesús, dichas momentos antes de realizar el milagro, funcionan como la introducción de su tesis. En Juan, capítulo 9, versículos 4 y 5, él declara: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Analiza esta afirmación. Primero, él llama al milagro que está a punto de realizar una obra, la misma categoría de acción prohibida por los fariseos en sábado. Se está apropiando del término y redefiniéndolo no como trabajo humano, sino como una obra divina de restauración. Y luego se autodenomina la luz del mundo, inmediatamente antes de conceder la luz a un hombre que vivió en tinieblas toda su vida. Jesús estaba proporcionando el comentario para su propia acción, enmarcando el milagro no como una simple sanidad, sino como el cumplimiento de su misión de traer la luz de Dios a un mundo en oscuridad. Con esta comprensión, la violación del sábado se vuelve aún más significativa. Jesús no estaba quebrantando la ley por descuido o para escandalizar, sino para hacer una declaración de autoridad. Al amasar el barro, estaba deliberadamente confrontando la interpretación legalista de los fariseos y demostrando que Él es el Señor del sábado. Estaba enseñando una lección crucial. El propósito del sábado no es la inactividad ritualista, sino la restauración, la renovación y la recreación. El acto de dar vista a un hombre ciego era la más perfecta expresión del propósito del descanso sabático, la obra de Dios para traer integridad y vida nueva. Así, el quebrantamiento de la regla no era una ofensa contra Dios, sino una ofensa contra un sistema religioso que había perdido de vista el corazón de Dios, priorizando reglas humanas por encima de la restauración humana. Además, la acción de Jesús aborda directamente la teología del sufrimiento de la época. El hombre nació ciego y la cultura lo veía como un producto del pecado. La sanidad, por lo tanto, trascendía lo físico. Era una declaración espiritual. Al recrear los ojos del hombre, Jesús estaba visualmente demostrando su poder de anular las consecuencias del pecado y de la caída. No estaba solo reparando la biología, estaba redimiendo una vida. El mensaje era claro. El mismo poder que creó al hombre a partir del polvo era el único poder que podría verdaderamente recrear y redimir al hombre de su condición caída. El milagro se convierte en un evangelio en miniatura, mostrando que Jesús no vino solo para arreglar problemas, sino para hacer nuevas todas las cosas, comenzando con la vida de aquel que la sociedad había descartado como un caso perdido. Por lo tanto, cuando unimos todas las piezas, la imagen se vuelve innegablemente clara. No es una teoría, sino una convergencia de evidencias. Tenemos la conexión lingüística con el polvo, afar, de la creación en Génesis. Tenemos el profundo simbolismo del estanque de Siloé, el enviado. Tenemos la confirmación sólida de la arqueología que nos muestra el escenario real de este drama.
tenemos las propias palabras de Jesús, enmarcando la sanidad como una obra divina y una manifestación de la luz del mundo. Y tenemos el deliberado y teológico quebrantamiento de la ley del sábado. Cada detalle, desde la elección del material hasta la elección del lugar, fue perfectamente orquestado. El milagro del ciego de nacimiento no fue solo un acto de compasión, fue la audaz e inconfundible declaración de Jesús de que Él era y es el Dios creador. Todo este análisis histórico y textual nos lleva a una verdad teológica profunda y transformadora. Esta historia nos enseña que Dios está infinitamente más interesado en nuestra restauración y recreación que en nuestra observancia de rituales religiosos vacíos. El enfrentamiento de Jesús con los fariseos no era sobre la legitimidad del sábado, era sobre la naturaleza de Dios. Ellos servían a un Dios de reglas y restricciones, mientras que Jesús revelaba a un Padre cuyo mayor deseo es restaurar a la humanidad, incluso si eso significa quebrantar las tradiciones de los hombres. La sanidad del ciego demuestra que en el reino de Dios la compasión siempre triunfa sobre el legalismo. La restauración de una sola vida humana tiene más peso para Él que la más rigurosa adhesión a un código religioso que ha perdido su corazón. Él nos está mostrando que la verdadera santidad no es evitar la contaminación con el mundo, sino entrar en el mundo para rehacerlo. Esto nos lleva a confrontar la manera en que Dios actúa. La intervención divina en nuestras vidas, a menudo, puede parecer confusa, no convencional e incluso sucia, al igual que el barro en los ojos del ciego. Oramos por milagros limpios, por soluciones instantáneas e intervenciones que se ajusten a nuestras nociones de cómo debería operar el poder divino. Sin embargo, esta narrativa nos muestra a un Dios que no tiene miedo de ensuciarse las manos. Él nos encuentra en nuestro polvo, en nuestra condición terrenal, y usa los elementos más básicos de nuestra existencia para moldearnos. La verdadera fe, por lo tanto, no es solo creer que Dios puede hacer un milagro, sino confiar en el alfarero incluso cuando Él nos está amasando, moldeando y usando métodos que no comprendemos. Es la confianza de que, detrás del proceso que parece confuso, su objetivo final es siempre darnos una nueva y clara visión. Y la visión es el punto central de todo. El hombre era físicamente ciego, pero los fariseos, con toda su erudición bíblica, eran espiritualmente ciegos. Podían ver al hombre con el rostro sucio de lodo y la regla del sábado siendo quebrantada, pero no podían ver al Creador en acción delante de ellos. Esto nos revela una verdad poderosa. Muchas veces nuestra propia devoción a las reglas, nuestras tradiciones y nuestra manera correcta de hacer las cosas pueden convertirse en la causa de nuestra ceguera espiritual. La historia nos enseña que la visión que Dios quiere darnos requiere que abandonemos nuestra confianza en nuestros propios sistemas. La sanidad completa no vino cuando el barro fue aplicado, sino cuando el hombre obedeció y se lavó. De la misma manera, nuestra nueva visión espiritual llega cuando confiamos en el proceso del Maestro, por más ilógico que parezca, y obedecemos su llamado. Ahora esta historia de 2 milenios atrás deja de ser solo una narrativa y se convierte en un espejo para tu vida hoy. El drama entre Jesús y los fariseos nos obliga a hacer una pregunta profundamente personal y quizás incómoda. ¿En qué áreas de tu vida has construido tus propias reglas rígidas, tus tradiciones y tus expectativas sobre la manera correcta de hacer las cosas? Piensa en tus relaciones, tu carrera, tu espiritualidad. ¿Dónde, sin darte cuenta, te has convertido en un fariseo de tu propio mundo,
tan apegado a tus métodos y a tu control que te has vuelto ciego a la forma creativa, inesperada y quizás hasta desordenada en que Dios quiere actuar? ¿Cuántas veces has orado por una intervención divina, pero solo en tus términos, rechazando cualquier proceso que pareciera extraño o que exigiera que renunciaras a tu entendimiento? Esta reflexión nos lleva a un lugar aún más profundo. La pregunta ahora es directa. ¿En qué área de tu vida necesitas desesperadamente permitir que Jesús se ensucie las manos para recrearte? Tal vez sea una relación rota que parece imposible de arreglar, una lucha interna que te avergüenza, o una herida del pasado que has intentado sanar con métodos limpios y ordenados, sin éxito. Anhelamos un milagro que sea como un acto de magia, instantáneo e indoloro. Pero la historia de hoy nos muestra a un Salvador que frecuentemente elige el camino del barro. Él entra en nuestro desorden, lo mezcla con su gracia y lo aplica directamente en la fuente de nuestro dolor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar por el proceso de tener el lodo en tu rostro, confiando en que el resultado final será una visión que nunca antes tuviste? Porque de eso se trata. La recompensa por rendirse al método del Maestro es nada menos que una nueva visión. Cuando permites que Él trabaje a su manera, aunque parezca ilógico o humillante, el resultado no es solo la solución de un problema, es una perspectiva completamente nueva. Comienzas a verte a ti mismo no a través de la lente de tus fallas, sino como barro en las manos del Creador. Comienzas a ver tus circunstancias difíciles no como un castigo, sino como el material que Dios está usando para hacer algo nuevo. La verdadera sanidad que Jesús te ofrece hoy no es solo arreglar lo que está roto, es darte nuevos ojos para ver su poder creador en cada detalle de tu vida, especialmente en las áreas más terrenales y desordenadas. La imagen de Jesús usando barro para sanar a un ciego, por lo tanto, se transforma radicalmente. Ya no es una escena de sanidad primitiva, sino un manifiesto de poder divino. Hemos visto que cada elemento, el polvo, la saliva, el quebrantamiento del sábado y el estanque de Siloé, fue una pieza de una declaración teológica inconfundible. Jesús estaba proclamando ser el Dios creador, con autoridad para rehacer a la humanidad e inaugurar un reino donde la restauración de las personas es más sagrada que las reglas de los hombres. Esta verdad no solo resuelve el misterio de por qué eligió un método tan peculiar, sino que también redefine nuestra comprensión de su misión. No vino solo para enseñarnos un nuevo camino, vino para hacernos de nuevo a partir del polvo de nuestras vidas. La historia del ciego de nacimiento nos muestra que, a veces, Dios usa el barro para hacer su obra más grande. Su intervención puede no ser limpia, ordenada o como esperábamos, pero siempre es creativa y transformadora. Ahora, quiero que este mensaje se vuelva personal para ti. Quiero invitarte a reflexionar y a compartir en los comentarios abajo. ¿Cuál es el barro en tu vida hoy? ¿Cuál es esa situación confusa, difícil o incluso vergonzosa donde necesitas desesperadamente creer que Jesús puede intervenir y crear algo totalmente nuevo? Sé valiente y compártelo. Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para confiar en el alfarero. Y si este video ha hablado a tu corazón, no dejes de suscribirte para seguir descubriendo las verdades profundas de la palabra de Dios. Recuerda siempre esto: el mismo Dios que se arrodilló y formó al primer ser humano a partir del polvo de la tierra, es el mismo Salvador que no duda en agacharse, entrar en el desorden de nuestra existencia y tocarnos con su gracia creadora. Él no tiene miedo de nuestro desorden, de nuestro dolor o de nuestra ceguera. De hecho, es precisamente en esos lugares donde demuestra su mayor poder. El Creador
nunca se siente intimidado por el barro. Para él, el barro es simplemente el comienzo de una obra maestra.